Bienvenidos al Parque Nacional de Garajonay. Soy Sergio Miranda y en esta serie de 5 episodios vamos a mostrarles una perspectiva general de cómo funciona este parque. Desde el sustrato material, en el que podemos ver la flora, la fauna que nos acompaña, los hongos y los líquenes, hasta un aspecto más general como puede ser la geología o la climatología, y ver cómo todos estos aspectos afectan no solo al sustrato material, sino al sustrato cultural de las personas que han vivido aquí. La historia, la economía, los mitos y las leyendas de todos los pobladores que han pasado por este parque nos acompañarán en este viaje que tenemos por delante. El Parque Nacional de Garajonay está situado en las cumbres centrales de la isla de La Gomera, una de las pequeñas islas occidentales del archipiélago canario. Declarado en 1981 Parque Nacional, protege en sus cerca de 4.000 hectáreas un ecosistema forestal singular, la laurisilva canaria, que originalmente se refugiaba en la zona de nieblas de las vertientes norte en las montañosas islas occidentales del archipiélago canario. La laurisilva, uno de los ecosistemas forestales más singulares de la Tierra, es un tipo de bosque formado por varias especies de árboles de hoja perenne, semejantes a las del laurel, cuya existencia está ligada a una elevada humedad y temperaturas suaves con escasas oscilaciones a lo largo del año. Estas condiciones se producen en la Tierra tan solo en islas y regiones costeras situadas en latitudes subtropicales y templadas, así como a determinados niveles altitudinales en las montañas tropicales. A partir de la llegada de los europeos a los archipiélagos atlánticos en el siglo XV, las formaciones de laurisilva sufren una regresión devastadora, quedando en la actualidad escasos reductos bien conservados, refugiados en pequeños enclaves en zonas montañosas. Garajonay es la representación más extensa y mejor conservada de este ecosistema, concentrando en su seno alrededor de la mitad de los bosques maduros de laurisilva en el archipiélago. Garajonay es una de las escasas selvas todavía existentes en la Unión Europea. La noción de selva nos hace pensar en un bosque intacto o poco modificado por el hombre, con varias especies arbóreas mezcladas formando el dosel, gran acumulación de biomasa, presencia de distintos estratos con grandes y viejos árboles en el estrato superior, numerosos troncos muertos todavía de pie o tumbados. Estas características están presentes en Garajonay, bosque que guarda elementos de naturalidad auténtica cada vez más difíciles de encontrar, milagrosamente conservada por los habitantes de la isla a pesar de la gran presión demográfica que en algunos momentos ésta tuvo que soportar. En el Parque Nacional de Garajonay no es fácil analizar su geología debido a la espesa cobertura forestal. La mayor parte de su superficie, integrada en la semimeseta central de la isla, está formada por basaltos horizontales cuyos espectaculares apilamientos de coladas son fácilmente visibles en los miradores de Los Roques, Alojera y Valle Hermoso. Creando espectaculares conjuntos paisajísticos destacan el conjunto de Los Roques de Agando, Ojila, La Zarcita y Carmona, también la fortaleza de Cherelepín, todos situados dentro del parque, o la fortaleza de Chipude y el Roque Cano, situados en sus proximidades. En la actualidad, el aspecto de la isla nos recuerda a un macizo antiguo, muy erosionado, donde las formas constructivas recientes casi no existen, ya que desde hace 2 millones de años no se producen erupciones volcánicas. Los diferentes materiales emitidos y la naturaleza química de los mismos han influido en el aspecto actual de La Gomera, donde la erosión ha actuado sobre ellos, modelando un paisaje singular. Ya nos contaban las narraciones de exploradores de antaño que a escasa distancia de las desérticas costas saharianas, a lo largo de las agrestes cumbres de la isla canaria de La Gomera, se refugiaba uno de los bosques más singulares y emblemáticos del Estado español. La persistente envoltura de nieblas que ascendiendo desde el océano se pega a las cumbres insulares, impregnándolas de humedad y frescura, propicia la milagrosa existencia de estas espléndidas y misteriosas selvas, últimos vestigios supervivientes de las ancestrales selvas subtropicales que hace millones de años poblaron el área mediterránea.
La importancia del Parque Nacional de Garajonay se hace notar a todos los niveles. Ya la propia UNESCO, que en el año 1972 había firmado un tratado internacional concerniente a la protección de los bienes naturales y culturales del mundo, se había interesado en este parque, y en el año 1986 el Parque Nacional de Garajonay empezó a formar parte de este selecto club, siendo la primera vez en España que un parque obtenía este reconocimiento. Las zonas de especial protección para las aves forman parte de la red internacional Natura 2000. Concretamente aquí, en el Parque Nacional de Garajonay, podemos encontrar hasta 28 especies de aves protegidas por este tratado, como la paloma turqué y la paloma rabiche. Es de vital importancia continuar trabajando para una mejor conservación y protección de nuestro medio ambiente. En el año 2012, La Gomera entró a formar parte de la Reserva de la Biosfera, un programa internacional de coordinación científica que busca mejorar las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. Esto es de vital importancia, puesto que a este programa pertenecen otros 134 países que han apostado por un turismo más sostenible y respetuoso con el medio natural. Durante este capítulo contaremos con la colaboración del miembro del Parque Nacional de Garajonay, Jacinto Leralta, para ayudarnos a comprender mejor el mundo natural que aquí podemos encontrar. Estamos rodeados de este vergel con Jacinto Leralta, guía del Parque Nacional de Garajonay, que nos va a ayudar a responder una serie de preguntas sobre este tesoro natural en el que estamos aquí rodeados. Primeramente tenemos una serie de preguntas sobre biodiversidad. Antes de entrar un poco en materia, este parque tiene una serie de reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, con respecto a el valor que se le ha dado desde las instituciones. Sin duda, Garajonay es Parque Nacional y Patrimonio Mundial porque es la laurisilva mejor conservada de Canarias. O sea, estamos hablando de España, ¿no? En el año 81 fue declarado Parque Nacional por las Cortes Españolas y en el año 1986 en París fue declarado Patrimonio Mundial, y siendo el primer espacio protegido en España que asume ese galardón. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un gran honor, pero a la vez una gran responsabilidad, porque puedes perder esa categoría, ¿no? Como vemos, el Parque Nacional de Garajonay ha recibido múltiples reconocimientos a nivel mundial. Sin embargo, amenazas como los incendios forestales, que cada vez ocurren con mayor frecuencia, y la invasión de especies exóticas ponen en peligro el incalculable valor endémico de este paraje natural, su fauna y su flora. Las diferentes labores de conservación que se llevan a cabo en el parque son imprescindibles para que todos podamos disfrutar de su uso responsable por muchas décadas más. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge entre sus principales objetivos asegurar la conservación de los bienes naturales y culturales, reparar los bienes y ecosistemas que se hayan dañado y desarrollar un uso público compatible con la conservación del territorio. El Parque Nacional de Garajonay, con su característico endemismo, su singularidad a la hora de expresar su clima y la variedad de sus ecosistemas, nos dan un candidato perfecto para seguir estas líneas de trabajo. Sin embargo, el parque se enfrenta a multitud de problemas, de los cuales destacan dos: los incendios forestales y las especies exóticas. Los incendios forestales suponen un grave problema por el alto endemismo floral que tenemos dentro del parque y las poblaciones que viven en sus núcleos poblacionales cerca del mismo. Las especies exóticas, si bien algunas de ellas se encuentran en terrenos algo degradados y no suponen ningún tipo de amenaza, algunas de ellas se han llegado a convertir en verdaderas especies invasoras. A la hora de conservar esa categoría, no es solo un esfuerzo para conservar el título, sino para conservar nuestro patrimonio. ¿Qué tipo de esfuerzos se hacen a la hora de la conservación natural del Garajonay? Sin duda, la gestión que realiza el parque es una gestión, yo creo que es bastante interesante, incluso pionera, incluso podríamos decir sencilla, pero no a la vez, y es que se intenta no intervenir en los procesos naturales. En Garajonay, cuando un árbol se cae porque hace viento o porque se muere, ahí se queda, ¿no? La muerte es la vida. Los seres vivos nos alimentamos de seres muertos, ¿no? Comemos pollos muertos, comemos cochinos muertos. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú intervienes en eso, limpiando el monte o sacando la leña, pues ya se interfieren esos procesos. Desde luego, Garajonay, lo que se intenta siempre es intentar no tocar nada, porque la naturaleza no nos necesita al ser humano.
La naturaleza no genera basura, el único animal que genera basura es el ser humano, ¿no? Entonces, los montes no están sucios, los montes están vivos y la vida es la muerte. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos desde Garajonay. Eso no quiere decir que no se intervenga en muchísimos aspectos diferentes, como son la restauración de áreas degradadas, como es la lucha contra incendios, como es el mantenimiento del parque, como es el rescate genético de especies, eso también se hace, claro. Dentro de ese esfuerzo para lograr que no desaparezcan estas especies tanto de flora y de fauna, ¿qué esfuerzos está haciendo el Parque Natural de Garajonay? El Parque Nacional lo que hace es, tiene un agente que lleva más de 30 años trabajando con especies en peligro de extinción. Ese es los trabajos de rescate genético, no solamente con especies del parque, sino con especies de fuera del parque, porque hay muchas especies en La Gomera que no necesariamente están en el parque, pero también están amenazadas. Muchas de ellas han quedado restringidas a riscos, como puede ser, por ejemplo, la siempreviva arbórea, que es alucinante. Las siemprevivas suelen tener este tamaño, bueno, pues esto puede llegar a 4 metros, ¿no? Son una locura de especies endémicas y que están en riscos ahí. ¿Por qué? Pues porque no llega el ganado, ni llegan los conejos, que los conejos son un problema brutal, transforman el paisaje completamente. Lo que pasa es que, claro, ellos son más silenciosos, ¿no? Y además todo el mundo le tiene como cariño a los conejos. Bueno, pues los conejos en ecosistemas insulares son un desastre absoluto. Hay estudios que se han hecho de la Universidad de La Laguna que con parcelas acotadas, y si tú ves la diferencia entre una parcela vallada y una parcela sin valla, es como de la selva al desierto, y eso es el conejo sobre todo, ¿no? Hay cientos por toda la isla. Entonces se trabaja con las especies en peligro de extinción con el rescate genético, y luego, muy importante también, se trabaja en las áreas degradadas. Cuando Garajonay es declarado Parque Nacional en 1981, hay cerca de 500 hectáreas, sobre todo del sur del parque, del Alto de Garajonay, Monte Público de Vallehermoso, Monte Público de Alajero, que en su día se taló el monte autóctono para plantar eucaliptos y pinos. ¿Por qué? Porque son especies de rápido crecimiento. Se declara Parque Nacional y se emplea muchísimo esfuerzo, sobre todo de gente del entorno de la zona de Chipude, del cercado, de Igualero, de las Hayas, de los Aceviños, de la gente de entorno, un trabajo muy duro en una zona con un clima bastante duro, talar los pinos para volver a plantar monte autóctono, sobre todo brezos y hayas. En 2012, ese trabajo de 30 años que ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, millones de pesetas, porque son 30 años de trabajo, se esfuma. Se quema en 4 días, literal, todo ese trabajo se quema a cuenta de los desgraciados que le metieron fuego al monte, ¿no? Entonces es una vuelta al principio otra vez, intentar que llueva, y se trabaja, pues bueno, intentando volver a plantar especies autóctonas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en eso estamos. A lo largo de este capítulo hemos visto los desafíos y maravillas que definen al Parque Nacional de Garajonay. Desde su reconocimiento a nivel global como Patrimonio Mundial de la UNESCO, hasta su innegable lucha contra los grandes incendios forestales y las diferentes especies exóticas que amenazan este ecosistema único, Garajonay es una muestra de que la conservación se trata de un compromiso y esfuerzo conjunto para seguir manteniendo la gran biodiversidad y los grandes paisajes que puede ofrecernos este espacio. Te invitamos a que nos acompañes a continuar conociendo este tesoro natural, explorando los diferentes secretos que nos esconde tanto el Parque Nacional de Garajonay como la cultura que lo rodea.